Hoy es miércoles de ceniza y el Papa ha protagonizado la última Eucaristía pública de su pontificado. Ha sido una misa multitudinaria en la que el sumo pontífice ha disfrutado del calor de los allí congregados. En la homilía ha dicho que el sufrimiento está en la raíz de nuestra justificación. La ceremonia iba a celebrarse en Santa Sabina, sede de los dominicos, pero debido a la gran afluencia se ha trasladado a la Basílica de San Pedro. Tras la Eucaristía, el Santo Padre ha recibido una larguísima ovación de casi 2 minutos en la que, como se ha visto, se ha llegado a emocionar, al igual que muchos de los ahí presentes. Por la mañana, previamente, en la audiencia de todos los miércoles en el aula Pablo VI, el Papa ha hecho referencia a su renuncia al pontificado. Ha dicho que deja la silla de Pedro en plena libertad y por el bien de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, como sabéis, he decidido Gracias por vuestra simpatía. He decidido renunciar al ministerio que el Señor me había encomendado el 19 de abril de 2005. Lo hago en plena libertad por el bien de la Iglesia. Por tercer día consecutivo, el portavoz del Vaticano ha comparecido ante la prensa y Federico Lombardi nos ha confirmado que para el 15 o 20 de marzo tendremos ya un nuevo Papa. Y visto que esto comincia dal 1 di marzo, que esto empieza el 1 de marzo, la experiencia nos habla de un periodo de tiempo de elección, di una elezione nel giro di 15 giorni, 20 giorni, qualcosa di questo genere. Quindi noi possiamo prevedere che nel mese di marzo dovremmo avere poi per Pasqua il nuovo Papa. ¿Por qué ha renunciado el Papa Benedicto XVI? Él dice que por cansancio. ¿Cansancio por cuestiones físicas, por problemas de salud o cansancio al no poder combatir determinadas conspiraciones vaticanas? Eso al menos es lo que defiende un libro que traemos a colación esta noche, Los Cuervos del Vaticano, de Eric Frattini. Asegura que el Papa Benedicto XVI pasará a la historia como el hombre que intentó limpiar una serie de irregularidades en el Vaticano y que, cansado de no conseguirlo, presentaba su renuncia. El libro, además, anticipaba en una de sus páginas que el Papa renunciaría al pontificado. Esto es lo que cuenta. Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha alegado como causas de su renuncia el no tener fuerza corporal ni de espíritu para seguir al frente de la Iglesia. Y es que en 8 años de pontificado el Papa ha tenido que hacer frente a las estructuras de poder internas del Vaticano. El periodista Eric Frattini se ha adentrado en esas estructuras en su libro Los Cuernos del Vaticano. En él se cuenta cómo una maquinaria de 2013 años de existencia y perfectamente engrasada puede suponer una tarea titánica en su control. Así, Frattini enfatiza que mientras Juan Pablo II sabía controlar férreamente esas estructuras gracias a su carisma y dotes de mando, el actual Papa ha tenido serias dificultades, y es que Benedicto XVI, como buen filósofo, sería más dado a negociar y persuadir para resolver conflictos. Sin embargo, apunta Frattini en su libro, ese carácter negociador no es el más indicado para resolver asuntos que requieren autoridad y firmeza. Por ejemplo, acabar con los bandos dentro del colegio cardenalicio o meter en cintura las finanzas del Banco Vaticano. Aquejado por todos esos problemas y algunos más, quizá el Papa ya consideraba renunciar a su pontificado, por lo menos así lo dejó entrever en 2010, cuando le dijo al periodista Peter Sewall, un Papa podría optar por la renuncia si se da cuenta de que ya no es capaz de ejercer el cargo que se le ha encomendado, ya sea por razones físicas, psicológicas o espirituales. En esos casos, decía Benedicto XVI, el Papa tiene derecho y también el deber de dimitir. El autor de este libro, Eric Frattini, nos acompaña hoy en directo en El Gato al Agua. También para cotejar las informaciones que nos pueda dar, nos acompaña el catedrático de Derecho Canónico, Pedro Juan Viladric. Muy buenas noches, Eric. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Pedro Juan, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Señor Frattini, leyendo este libro, uno ve conspiraciones por todas partes, como quizá demasiado mundanas para tratarse de la sede del Vaticano, ¿no?, de la Iglesia. Bueno, es que es el problema que tiene el Vaticano, o la Santa Sede, ¿no?, que, claro, tiene esa ambigüedad de que es la sede de la religión de 1.800 millones de personas en el mundo, pero también es un Estado con su estructura política muy poderoso, muy influyente, aunque es uno de los más pequeños del mundo,
y además porque yo siempre digo que cada vez que el Papa no necesita ningún tipo de red social, cada vez que sale al balcón de San Pedro y dice algo, enseguida estamos todos repitiéndolo o a favor o en contra, pero estamos hablando de ello. Es decir, que sigue teniendo un peso específico, por lo menos en la opinión pública mundial. ¿Por qué ha renunciado Benedicto XVI? Bueno, yo creo que, por supuesto, no por salud, eso ya está descartado, el propio padre Lombardi lo ha dicho, el Papa Benedicto XVI es un hombre, bueno, pues que tiene los achaques típicos de un hombre de 85 años y que vamos a tener cualquiera de nosotros cuando tengamos su edad. Es un hombre intelectualmente muy lúcido. Te digo, por ejemplo, que él está actualmente preparando el 4º volumen de la biografía de Jesús, es decir, que es un hombre absolutamente lúcido. ¿Qué es lo que puede haber provocado su renuncia? Yo creo que 2 puntos muy importantes. Una es el caso Batilix, que lo ha agotado. Él lo dice en el mes de noviembre, él dice que lo ha agotado. Claro, él no dice que lo ha agotado físicamente. Yo me imagino que él lo ha agotado pues moralmente, porque fue, digamos, el mayor filtrador de documentos, o por lo menos el último eslabón de toda esa cadena de filtradores fue su propio mayordomo, que era el hombre que más confianza tenía con el Papa, ¿no? Y luego yo creo que lo que ha sido la puntilla final ha sido el no haber podido controlar esa maquinaria de la curia, que es muy difícil, es muy salvaje, es muy difícil de controlar, principalmente dirigidos por 2 grandes cabezas de la Iglesia en el Colegio Cardenalicio. Uno es Bertone, que dirige al grupo de los bertonianos, y otro es Angelo Sodano, el último secretario de Estado de Juan Pablo II y el primer secretario de Estado de Benedicto XVI, que dirige a los diplomáticos, al sector de los diplomáticos en el Colegio Cardenalicio, y yo creo que al no poder controlar esas luchas reflejadas en el Batilix, yo creo que es lo que le ha hecho que finalmente diga me voy. Señor Viladrich, de verdad cuando vimos estas cosas de la casa de Dios, la sede de la Iglesia, pero gobernada por los hombres, ¿nos imaginamos que esto es una novela de ficción o realmente existen ese tipo de conspiraciones vaticanas? Hombre, yo lo que creo es que hay que tener una visión realística de las cosas. Si, por ejemplo, usted o alguno de nuestros televidentes tiene la costumbre de leer el Evangelio, está lleno de pasajes muy divertidos, con gran significado, en las que hay unas acechanzas, unas insidias, un buscar las vueltas, hasta incluso ver si le pueden despeñar, por las cuales Jesucristo va pasando a lo largo de estos 3 años, incluso cuando va a Nazaret, que es su casa, y enseña en la sinagoga, por una serie de cosas que les dice, que en última instancia lo que les dice es, no por ser israelitas, es por lo que se hacen los milagros, sino se hacen los milagros a aquellas personas que tienen fe y quieren curarse, porque tienen un intento de limpieza de su corazón. Joder, les sentó tan mal que estuvieron a punto de despeñarle sus paisanos, su entorno. Volvemos al entorno. Él se hizo en medio de ellos y escapó porque no era su hora. En todos los entornos, en todas las familias, hay una oveja negra, incluso varios cabritos. Históricamente, se le entiende todo. Se le entiende perfectamente. Siga, por favor. Cualquiera que conozca la historia de los entornos humanos que hay alrededor de cualquier centro de poder, incluso los espirituales, capta esas dimensiones humanas en las que no es el bien espiritual de los fieles, la salvación de las almas y en última instancia la relación personal con Jesucristo lo que interesa, sino el poder, la influencia, el manejo, la instrumentalización. Bueno, eso... Señor Viladrich, ¿somos peores católicos por sospechar de la gobernanza de los hombres en la casa de Dios? No somos ni peores ni mejores. ¿Me pregunta realmente qué es ser un buen católico? Se lo digo desde el punto de vista de Benedicto XVI. Si usted coge los textos fundamentales de las 3 encíclicas y coge Dios es amor, el comienzo es clave para conocer la personalidad y para explicarse lo que ha hecho Benedicto XVI. Benedicto XVI en Deus es Caritas, o Dios es amor, lo que dice es lo siguiente: mire, quítense de la cabeza el que el catolicismo es una religión, una ideología, un paquete moral, un conjunto de normas. Es decir, están ustedes perdidos como en el Antiguo Testamento. La verdad es una persona concreta y viva que se llama Jesucristo. Y tienen ustedes una relación íntima, no exterior, no trompetas, no rollos. Tienen una relación personal íntima con Él, que puede salvar y redimirles las miserias que todos tenemos o no se han enterado. Y esa relación es amorosa. No es de poder, no es de influencia, no es de instrumentalización. Termino con una cuestión muy sorprendente. En el discurso de hoy, en donde ha dicho, lo he hecho libremente y al servicio de la Iglesia, y él verá en conciencia qué es en estos momentos el servicio de la Iglesia, quiero decir 2 cosas. Una, lo que es el servicio de la Iglesia hoy, y en segundo lugar, un texto brevísimo en el que hoy, la primera vez
que se refiere a los fieles, elige un comentario verdaderamente sorprendente, porque para un intelectual de la talla de Benedicto XVI no hay puntada sin hilo. Dice, les voy a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús. Es una invitación a preguntarse qué es lo importante en tu vida, qué puesto ocupa Jesucristo en mi vida, porque las tentaciones, pensad ahora en todos estos días, las tentaciones que afronta Jesús o su vicario muestran el riesgo de instrumentalizar a Dios y de usarlo para el propio interés y para la propia gloria. Eso es lo que hay en el fondo. Al parecer algunos corrieron ese riesgo y cayeron en ese pecado. Bueno. Señor Frattini, los cuerpos del Vaticano, página 225. Podría optar por la renuncia si un papa se da cuenta de que ya no es física, psicológica o espiritualmente capaz de ejercer el cargo. Esto me suena haberlo oído recientemente. ¿Usted vaticinó que Benedicto XVI renunciaría? Bueno, lo escribí en el mes de octubre. Lo escribí en el mes de octubre en un libro 4 meses antes de que sucediera, de que llegase este lunes famoso donde el Papa ya anunció que renunciaba al cargo. La verdad es que ha sido una gran sorpresa para toda la opinión pública mundial. Ha salido la noticia, ha sido yo creo que la gran noticia de este año. Lo que pasa es que no nos ha sorprendido tanto a los que analizamos constantemente la información del Vaticano. ¿Por qué? Porque él ya, en el año 2010, él ya le dice a su biógrafo, le habla por primera vez de la palabra dimisión, ¿no? Ni siquiera renuncia, habla de dimisión. Luego en el mes de noviembre, la primera semana de noviembre, él vuelve a hablar de dimisión también, otra vez, a un grupo de personas muy cercanas a él, donde él dice que efectivamente él está cansado por el tema provocado por el Batilix, por la filtración de documentos, y que él está pensando en marcharse. Es decir, que fue una, llámalo premonición, pero no fue tal premonición, sino digamos un estudio de diferentes acontecimientos marcados por el propio personaje, por el propio Papa, que dijo y hablaba mucho, en muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, hablaba de la dimisión. Ni siquiera de la renuncia, te digo, hablaba de la dimisión. Si lo que usted dice en este libro se confirma, coincidirá conmigo en que Benedicto XVI pasará a la historia como el Papa, el gran limpiador del Vaticano, el hombre que intentó limpiar aquellas cosas que quizá el oscurantismo de siglos preferían mantener tal como estaban. Bueno, yo no me iría a tantos siglos, yo me iría a lo mejor a Pablo VI, desde Pablo VI me iría, no me iría a tantos siglos, es decir, desde Pablo VI, por ejemplo, ha habido grandes conflictos, por ejemplo, con el Banco Vaticano, ha sido una espinita que han ido pinchándose todos los papas que han llegado a la Cátedra de Pedro. Por lo menos Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, creó una ley en diciembre del 2010, que es la 127, que es una orden papal, donde se ordena que se abran todas las cuentas de las instituciones financieras del Banco Vaticano a los auditores del Banco del Moneyball, del Consejo de Europa, porque querían la certificación de Banco Blanco, porque principalmente Ratzinger estaba ya cansado de todos los problemas que estaba dando el Banco Vaticano. Por ejemplo, ha sido un papa revolucionario. ¿Por qué? Porque si tú lo sabes por la propia historia reciente, todos los papas han escondido el tema de la pederastia. Y el Papa Benedicto XVI es el primero que lo coge todo, lo mete, yo siempre lo explico así, en una bolsa de basura y lo pone fuera del Vaticano ante la opinión pública, ante los ojos principalmente de todos los católicos. Y les dice, esta porquería había dentro, se acabó. Opción de que no se va a permitir jamás, nunca más se va a permitir esto, y pido perdón. Y no solo que pidió perdón, sino que se indemnizaron a las víctimas. Es decir, y tú dices, bueno, es que eso se podía haber hecho de otra forma. Sí, efectivamente, pero bueno, es que tú sabes que se dice que más allá de la puerta de Santa Ana, que es la entrada al Vaticano, el reloj no va con la misma velocidad que van nuestros relojes, va a una velocidad diferente. Señor Viladrich, déjame formular una hipótesis, me gustaría que Eric, al escucharla, me la comentase. Vamos a ver, claro que lo ha hecho libremente y claro que lo ha hecho en conciencia, porque es un hombre concienciado y reflexivo, no es un frívolo, muy pragmático, muy alemán. Y muy alemán. Me hago la siguiente hipótesis, como poniéndome en su reflexión y deliberación en conciencia. Vamos a ver, si yo sigo envejeciendo y me voy deteriorando y quedo cada vez más aislado y ya no me dicen aquellas cosas que dicen hacer en mi nombre, me hurtan información y se va aprovechando un progresivo deterioro de mi salud para en mi nombre hacer un montón de cosas que no las gobierna directamente el Papa, ¿qué es mejor? Dejar que en ese deterioro vayan elaborando los conspiradores, los codiciosos, los que son más negros como ovejas que blancos, un cónclave en su momento enmarañado, o corto, gano por la mano
les meto un conclave inesperado en un mes y un papa con vigor nuevo que de alguna manera, porque cuando hay una renuncia o muerte, todos los cargos del Vaticano cesan automáticamente. Es decir, en estos momentos ya nadie está en el cargo. Claro, no ha hecho esto por esa maniobra, ni muchísimo menos, pero quizá este cálculo forma parte de la lección del momento y del carácter inesperado, pero no falto de meditación, y rápido y audaz que es propio de un hombre valiente. ¿Cómo lo ves tú, Eric, eso? Bueno, lo de hombre valiente hay diferentes cuestiones. Tú sabes que hoy Marco Politi, uno de los grandes vaticanistas, el biógrafo de Juan Pablo II, ha hecho una crítica atroz a Benedicto XVI, acusándole de haber sido un hombre que no ha gobernado. Y le ha hecho una crítica bastante dura. Y luego yo creo que, bueno, que efectivamente... ¿Pero qué patrón de papa tiene Politi en la cabeza? ¿Qué patrón? Tiene un único patrón, que es Juan Pablo II. Bueno, aparte sí, bueno, tú sabes que era muy Juan Paulista. Pero hay muchas formas de ser un magnífico papa. De la misma forma que cuando uno tiene hijos no puede coger al primogénito o al preferido y convertirlo en el patrón de referencia del resto. Cada uno tiene su personalidad. Pero qué duda cabe, que el próximo papa que salga elegido en el cónclave del 20 de marzo o del 15 de marzo lo va a tener mucho más el camino allanado. Ah, claro. Y eso sí, lo va a tener muy duro, no tanto con el Banco Vaticano como sí con la propia curia del Colegio Colegio. ¿Y tú crees que va a tener 87 años? No. ¿Y que va a ser italiano? Seguro más joven. ¿Y que va a ser italiano, europeo? Sí. Pero Italiano, su concurrencia será fundamental para conocer el final de esta historia. Yo apuesto por Angelo Scola. Eric Frattini, autor de Los Cuervos del Vaticano, gracias por habernos acompañado en El Gato al Agua. Pedro Juan Viladric, muchísimas gracias por ayudarnos a centrar este complicado... Lo que hay en la bodega de la barca de Pedro siempre es apasionante. ¿Ustedes qué opinan? Da lugar para la especulación, sin lugar a dudas. El hecho es que un papa, un gran papa, un papa que al parecer intentó limpiar muchas cosas, ha presentado la renuncia. ¿Cuáles son sus opiniones? Ana Gugel, ¿qué nos están diciendo hoy nuestros amigos? Pues Javier, nos están diciendo cosas interesantes. La mayoría, pues a través de los SMS, consideran que no hay ninguna conspiración, no ven nada raro. Consideran, la mayoría de ellos, que simplemente está cansado. Lo achacan a la edad, y incluso para muchos es un auténtico ejemplo. Por ejemplo, a través de Twitter nos decía María Antonia Robles, quizá porque va a cumplir 86 años y él, mejor que nadie, sabe las fuerzas que tiene, y nos decía eso, que es un ejemplo de responsabilidad. Y también, Javier, interesa y mucho ese asunto, esa denuncia de la dirigente de las Juventudes Socialistas. Está creando mucha polémica a través de las redes sociales. Sigan, por cierto, participando. Pues en los próximos minutos estará con nosotros esa dirigente socialista para que nos conteste directamente acerca de cuál ha sido el impacto de sus palabras. Dominicos, pero debido a la gran afluencia, se ha trasladado a la Basílica de San Pedro. Tras la Eucaristía, el Santo Padre ha recibido una larguísima ovación de casi 2 minutos, en la que, como se ha visto, se ha llegado a emocionar, al igual que muchos de los ahí presentes. Por la mañana, previamente, en la audiencia de todos los miércoles, en el aula Pablo VI, el Papa ha hecho referencia a su renuncia al pontificado. Ha dicho que... Gracias por vuestra simpatía. He decidido renunciar al ministerio que el Señor me había encomendado el 19 de abril de 2005. Hoy es miércoles de ceniza y el Papa ha protagonizado la última Eucaristía pública de su pontificado. Ha sido una misa multitudinaria en la que el sumo pontífice ha disfrutado del calor de los allí congregados. En la homilía ha dicho que el sufrimiento está en la raíz de nuestra justificación. La ceremonia iba a celebrarse en Santa Sabina, sede de los dos. Lo hago en plena libertad por el bien de la Iglesia. Por tercer día consecutivo, el portavoz del Vaticano ha comparecido ante la prensa y Federico Lombardi nos ha confirmado que para el 15 o 20 de marzo tendremos ya un nuevo Papa. Y visto que esto comienza dal 1 di marzo, que esto empieza el 1 de marzo, la experiencia nos habla... Deja la silla de Pedro en plena libertad y por el bien de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, como sabéis, he decidido